Hablar de contabilidad ambiental, el ayer y hoy en las normas profesionales. Un gusto estar con ustedes en el día de hoy y agradezco a los organizadores de esta jornada la invitación en este nuevo año. Bueno, si hablamos de contabilidad tradicional, es la que ha acompañado las distintas etapas de la humanidad, supliendo las necesidades de información de la comunidad, que por supuesto esas necesidades de información han estado siempre en constante evolución. La concepción actual de la contabilidad permite ampliar el campo de la actuación profesional, superando esa connotación económico-financiera tradicional para extender el universo discursivo a dimensiones ambientales y sociales, y más propiamente para dar cuenta de estos tipos de riqueza. Históricamente, las normas contables nacionales e internacionales han brindado y siguen brindando pautas de acción para que las entidades puedan contar con modelos homogéneos de información, pero siempre con un enfoque económico-financiero que informan sobre el patrimonio de los entes y sobre determinadas variaciones, sobre los impactos de hechos económicos, de operaciones, incluyendo algunas contingencias, riesgos y bienes de terceros. Sin embargo, en los últimos tiempos el tema medioambiental fue considerado en la agenda y fue exteriorizado su interés por parte de distintas organizaciones internacionales, también por organismos profesionales y, por supuesto, por la Contaduría General de la Nación en lo relacionado con los informes gubernamentales en nuestro país. A manera de ejemplo, podríamos citar que un grupo de trabajo establecido por iniciativa de los fideicomisarios de la Fundación IFRS, por allá por octubre del 19, prepararon un documento para consulta pública con el fin de identificar las necesidades de información sostenible de los distintos usuarios y entender qué podría hacer la Fundación en respuesta a dicho interés. No olvidemos que la mayoría de los emisores de normas contables legales o profesionales basan su contenido en estándares contables desarrollados por el IASBI o por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. Y hoy, no olvidemos que el IASBI es un órgano de la Fundación IFRS encargado de preparar y emitir borradores y textos finales de pronunciamientos que establecen, modifican o derogan normas internacionales de información financiera. Fue así que estos fideicomisarios invitaron a aquellos interesados a formular observaciones sobre cuestiones que estaban descritas en ese documento y dieron como una fecha límite para recibir los comentarios el 31 de diciembre de 2020 del año pasado, para así luego analizar todos los comentarios recibidos. De ese papel de trabajo se desprenden aspectos relacionados con inversores, por ejemplo, con el sector empresarial y con entidades financieras. Me gustaría, si bien abarca otros aspectos, me gustaría enfocarme en estos tres elementos. ¿Por qué? Porque están los preparadores de la información contable y por otro lado están los usuarios tipo, inversores y acreedores actuales y potenciales, como destinatarios de nuestros informes contables. Entonces, con respecto a los inversores, que detectaron que los grandes inversores institucionales solicitaban mejor información sobre riesgos del clima e indicadores de sostenibilidad. Estos inversores utilizan información sobre sostenibilidad para tomar decisiones y quieren información comparable y verificable. No olvidemos que los inversores constituyen, junto con quienes preparan la información financiera, quienes están impulsando la necesidad de contar no solo con información entonces económico-financiera, sino también sobre información relacionada con la sostenibilidad, que sea clara, precisa y comparable. Para los inversores y proveedores de recursos financieros es cada vez más importante la evaluación entonces del impacto de una compañía, que se define a través de tres elementos: el ambiente, la sociedad y, por supuesto, la gobernanza corporativa. Por otra parte, en ese papel de trabajo también se hacía algún comentario sobre el sector empresarial.
Sabemos que un mayor número de empresas se está comprometiendo a presentar información socioambiental que demuestra políticas amigables y sostenibles con el ambiente. Las empresas han entendido que deben abrazar su transición hacia la sostenibilidad y ocuparse de indicadores no financieros de sostenibilidad, tanto como ya lo hacían con indicadores financieros. Este compromiso con el ambiente se ve impulsado por regulaciones, por el comportamiento de consumidores, por las necesidades de información de los inversores y por el reconocimiento por parte de los entes que gestionar ese riesgo asociado con la sostenibilidad le puede crear ventajas competitivas y por ende un valor a largo plazo, un valor llave a largo plazo. Muchas compañías ya han iniciado su proceso de transición energética como un elemento importante de la sostenibilidad y otras están enfocadas en aspectos sociales y de gobernanza corporativa. También hay estudios e indicadores que señalan que las empresas con mejores valores de gobernanza corporativa generan mayores rendimientos. Y luego estaban las entidades financieras, que se fijan cada vez más en los riesgos relacionados con el clima y la sostenibilidad como importantes fuerzas de su trabajo de estabilidad financiera. Lo hacen porque es su negocio, por supuesto. Al respecto, el BBVA en Argentina participó de un evento digital sobre sustentabilidad, capítulo 5, hacia un mundo más consciente, que organizó el diario La Nación en julio de este año, donde su director de Relaciones Institucionales enfatizó sobre la función de la sostenibilidad en el sentido de constituir una de las prioridades estratégicas en la gestión del negocio, y en el caso de una entidad del mundo financiero se hace de manera metodológica a partir de 4 ejes de trabajo. Y me gustaría mencionarlos porque entender que las entidades financieras están enfatizando la importancia de estos ejes hace a que tengamos que pensar en cuál es el aporte de nuestra disciplina. Bueno, cuando habla este ejecutivo de esos 4 ejes, el primero es fomentar y crecer en negocios sostenibles. Y en cada segmento a los distintos individuos se les ofrecen préstamos para adquisición, por ejemplo, de autos eléctricos, motos o monopatines eléctricos. Eso a los individuos. A los emprendedores fundamentalmente le están ofreciendo préstamos a buena tasa, con un buen plazo de financiación, para que adquieran, por ejemplo, paneles solares para la generación de energía en cada uno de sus negocios, en cada uno de sus comercios. Y a las empresas corporativas, que son los clientes más grandes, les ofrecen asesoramiento en todo lo que tiene que ver con la emisión de bonos verdes o préstamos sostenibles. También habló de un segundo eje, crecer en las capacidades tecnológicas y de talento, y en ese sentido destacó esa capacitación en materia de sostenibilidad que es imprescindible, señalando que el 50% de los colaboradores del banco ya habían realizado cursos sobre sostenibilidad. Un tercer eje, el desarrollo de una agenda pública con el público de interés. El banco destacó que es signatario de los principios de la Banca Responsable de Naciones Unidas y es uno de los bancos firmantes del Protocolo de Finanzas Sostenibles en la Argentina. Esto también tiene mucho trabajo hacia adentro, puertas adentro del banco, destacaba este empresario. Y destacó también las acciones para la reducción de los gases de efecto invernadero y tratamiento de residuos. Y el último eje al que se refirió el Ejecutivo fue la incorporación de la sostenibilidad en el proceso de riesgos. ¿Qué significa esto? Adecuar la clientela y el portafolio de clientes a la sostenibilidad, brindando cada vez más accesibilidad a productos financieros que le permitan desarrollar iniciativas con gran impacto positivo en el ambiente. En 2015, los Estados miembros de Naciones Unidas adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y una de las principales conclusiones es que para alcanzar estas metas, todos los actores, todo el mundo tiene que hacer su parte, los gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y, por supuesto, el ciudadano. La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es la sucesora de los compromisos y acuerdos recogidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio que abarcaban el periodo 2000-2015. Estos ODS incorporan elementos novedosos en su diseño, entre los que podemos destacar la integración de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible, la económica, la social y la ambiental,
priorizando la lucha contra la pobreza y el hambre, pero con un fuerte anclaje en la defensa de derechos humanos y la igualdad de género, abordando la reducción de las desigualdades dentro de cada país y entre los diferentes estados como un elemento prevalente, junto con la eliminación de patrones de consumo insostenibles. Además, incorporan una visión del crecimiento económico incluyente y sostenible que sea respetuoso con la salud del planeta y de la población. Si los usuarios tipo de los informes financieros están tomando conciencia a pasos acelerados sobre la importancia de la información sostenible, la profesión contable tiene un papel crucial en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, como lo expresan los ODS. La demanda de información relacionada con la actividad social de las instituciones y la actividad no solo económico-financiera, sino social, decía, y ambiental, requieren indicadores relacionados con recursos naturales, el ecosistema, el desarrollo de la comunidad y otros aspectos sociales. Y esto es una tendencia irreversible que se relaciona directamente con el desenvolvimiento creciente de la civilización. A manera de ejemplo, me gustaría citar dos indicadores. El objetivo 12, que consiste en garantizar modalidades de consumo y protección sostenibles. El consumo no sostenible produce contaminación y degrada el medio ambiente, por lo tanto, será necesario actuar desde la raíz para apostar por sistemas de producción que respeten el entorno y que sean sostenibles. Además, todas las personas deben elegir modos de vida sostenibles para contribuir a cuidar la naturaleza y frenar el cambio climático. Este ODS 12, Consumo y Producción Sostenible, en su objetivo 12.6, alienta explícitamente a las empresas, especialmente a aquellas grandes y las compañías transnacionales, a adoptar prácticas sostenibles e integrar la información sobre sostenibilidad en sus informes contables financieros. Por lo tanto, los informes de las compañías pueden ser una fuente de datos importante en el marco del seguimiento de estos ODS. Como fuente principal de información sobre el desempeño de las compañías, la presentación de informes puede enriquecer y mejorar los mecanismos de seguimiento de los objetivos, al proporcionar a las partes interesadas, gobiernos, proveedores de capital, aquellos medios para evaluar impactos económicos, pero también ambientales y sociales de las empresas hacia ese desarrollo sostenible tan buscado. Los datos relevantes sobre la contribución de las empresas a los ODS son críticos para evaluar el progreso de la implementación de los mismos, mejora los mecanismos del gobierno corporativo orientados a estos objetivos, la toma de decisiones por parte de los inversores y otras partes interesadas clave, y promueve el cambio de comportamiento a nivel empresarial. El otro objetivo que me gustaría destacar es el 13, que consiste en adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El cambio climático es una realidad y está produciendo efectos negativos en las personas, en la economía, en la naturaleza. Y para luchar contra el cambio climático, en el 2016 varios países firmaron el Acuerdo de París y se comprometieron a trabajar para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 grados. Los efectos negativos del cambio climático son cada vez más evidentes y difíciles de negar. Nos rodean ejemplos, incendios forestales en este momento en gran parte de España, la bajante del río Paraná en Argentina. Así que se torna indispensable que países y comunidades adopten las medidas necesarias para protegerse de los daños y alteraciones. Este cambio en el clima, motivado por el calentamiento global, provoca efectos y consecuencias como un aumento del nivel del mar, olas de calor, tormentas devastadoras, sequía, extinción de determinadas especies, enfermedades, desaparición de glaciares, inestabilidades económicas e incluso podría generar guerras. Hoy se le pide a los gobiernos y a las personas que se comprometan a reducir las emisiones, porque no se puede seguir planteando, como hace 15 o 20 años atrás, que necesitamos desarrollo económico a cualquier costo. Antes se creía que era aceptable o se aceptaba a descuidar lo social o lo ambiental en pos de generar más empleo y crecimiento. Hoy es difícil porque todos somos conscientes de que las pérdidas que se generan para la población más vulnerable o para las generaciones futuras, esas pérdidas son enormes. No podemos pensar el desarrollo productivo a cualquier costo y tampoco la protección ambiental en abstracto.
como un imperativo moral absoluto y superior a todo sin que se pueda debatir. Tenemos que buscar el equilibrio porque la protección ambiental a cualquier costo significa prohibir toda actividad económica, toda forma de consumo, lo cual no es aceptable. Hay que empezar un diálogo que balancee los efectos y objetivos sociales y económicos, y los informes contables son voces que expresan aquello que hacen las organizaciones. Hay muchos documentos, muchos papers que plantean que si queremos sostener o mantener una evolución no decreciente de alguna variable que socialmente elegimos, como el bienestar de la población en esta generación y en las generaciones futuras, lo que hay que hacer es garantizar un stock de riqueza total no decreciente. Eso es lo que dicen los economistas, y esto incluye al capital natural, a los recursos naturales que se venden, como la madera, el petróleo, la fauna marina, los recursos que se explotan y se puede evaluar su stock. Y también debería incluirse, aunque todavía es complicado de medir, todos los ecosistemas y los servicios ecosistémicos, como un bosque que genera caudal de agua en los ríos, y si pierdo el bosque voy a tener un problema de sequía. Incluir este tipo de capital y las relaciones que van avanzando es fundamental. Por otro lado, hay que considerar el capital producido, que es la infraestructura, los bienes de capital y, por supuesto, el capital humano, que tiene que ver con la educación y la salud. El crecimiento económico es un flujo y esta medida de capital es un stock. Si genero crecimiento a partir de la explotación de recursos naturales, pierdo stock. Entonces, parte de lo que permitiría sostener este bienestar implica que debería invertir una parte de la renta que se origina en esta actividad en otras formas de capital y así poder rebalancear estos elementos. Este año 2021 marca un quiebre enorme, primero porque la cumbre climática de fines de este año pide desesperadamente mayores compromisos a las empresas y a los países, porque con lo comprometido voluntariamente no logramos limitar el aumento de la temperatura, según lo estableció el Acuerdo de París, que es limitar el incremento por debajo de los 2 grados, y si pudiera 1,5, para evitar el impacto en sequías, en la suba del nivel del mar, entre otros efectos. Y uno de los planteos que empezaron a hacer para intentar lograr estos objetivos vino de organismos globales como la Agencia Internacional de Energía, que dijo que si queremos lograr emisiones de carbono cero para el 2050, hay que empezar a tomar medidas ya. Y esto incluye, por ejemplo, dejar de aprobar proyectos de explotación de combustibles fósiles. La Contaduría General de la Nación emitió en diciembre del 2020 un marco conceptual donde da un nuevo concepto de activo, permitiendo con la definición de activo la incorporación de los recursos naturales. Me parece que esto es fundamental para poder lograr todo esto que estábamos comentando recién. Las variables de flujo se expresan en relación a un periodo de tiempo, por ejemplo, el PBI que se genera desde el 1 de enero al 31 de diciembre de un determinado año. Y por lo tanto es un flujo. Mientras que la cantidad de dinero existente a una fecha determinada se trata de un stock o existencia medida en un punto en el tiempo. La estructura patrimonial, el modelo estático sobre stocks, debe perseguir como objetivo informar a la ciudadanía en general sobre los recursos públicos y su financiación y permitir la elaboración de indicadores para medir la gestión del gobierno y evaluar a partir de ello la eficiencia, eficacia y economía en la generación de bienes y servicios que brinda el Estado. Los estados financieros, los estados contables, deben reflejar la responsabilidad de los gobiernos por los recursos que se les han confiado. Los informes contables gubernamentales, a diferencia de los presentados por los entes privados, exteriorizan una serie de activos y pasivos muy propios de su conducción pública, donde entre los activos podemos mencionar los recursos naturales y el efecto de las concesiones para su explotación. No desconocemos la escasa objetividad en la cuantificación de ciertos recursos naturales. Sin embargo, para lograr un análisis sobre una gestión sostenible del ente público sobre estos recursos, o cuando se otorgan licencias para su explotación, se hace imprescindible computarlos. Habrá que prestarle, por lo tanto, mayor atención al estado de situación patrimonial y, por ende, al patrimonio neto para la elaboración de una política fiscal sostenible. Los efectos de considerar en el patrimonio del ente público los recursos naturales, su desvalorización sistemática y cuando corresponda su revaluación, es imprescindible para el análisis de los saldos de activos y pasivos del sector público y su diferencial, el patrimonio neto. El análisis de su variación puede aportar la necesidad de políticas más acertadas
Si bien los desequilibrios en los flujos se corrigen con voluntad política, puede insumir varios años modificar desequilibrios en los saldos de los stocks, es decir, de los activos y pasivos. Por otra parte, el análisis de activos y pasivos puede aportar la existencia de riesgos y la necesidad de computar esos riesgos para su razonable medición. Por eso consideramos que es imprescindible afianzar el patrimonio neto del sector público en países económicamente en desarrollo que padecen crisis de financiamiento para afrontar, por ejemplo, la reposición de sus bienes ambientales. El cómputo de todos los activos y pasivos, todos, incluyendo los ambientales, permitirá una evaluación más cercana a la realidad de las políticas fiscales sobre el patrimonio neto y un análisis de tendencias, lo que permitirá evaluar la sostenibilidad de las políticas fiscales. Y en este momento cabe preguntarnos, ¿estamos cambiando? ¿Están las empresas, los estados, los agentes económicos cambiando a diario, comprendiendo la importancia de este término sostenibilidad? No debemos ignorar que la contabilidad, con sus informes contables, juega un rol estratégico, no solo en la toma de decisiones económicas financieras, sino también en temas sociales y ambientales. Y cuando se presentan informes contables con datos ambientales, cuando se hacen revelaciones sobre los esfuerzos, sobre las contingencias y riesgos medioambientales, cuando se elaboran reportes de sostenibilidad, entre otros informes, se les plantea a los agentes externos que la organización está gestionando estos asuntos. Esto deja a los usuarios de la información la idea del compromiso con el cambio colectivo. Y esta circunstancia puede o no estar dándose en la empresa, y cuando efectivamente se están desarrollando actividades de cambio como la protección, mitigación o reparación ambiental, puede que ellas estén o no funcionando, y habrá que emitir informes que no solo presenten los logros. Queremos, por ejemplo, que la gerencia le diga al entorno externo lo ineficiente o poco asertivas que en algún momento pudieron ser sus decisiones de gestión ambiental. No solo los aciertos, también estos desaciertos. Y el sistema contable, como sistema de información, deberá captar y procesar todos los acontecimientos, los económicos, financieros y los socioambientales, y así considerar a la contabilidad, a nuestra disciplina, como sinónimo de información. Y me refiero a todos los segmentos de información que conocemos y también los que surjan con el devenir de los tiempos. Y esto parece que los organismos emisores de las normas lo están comprendiendo. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos una pregunta que dice, ¿debería haber una contabilidad medioambiental desde el Estado para reflejar los recursos naturales, el estado de los mismos y los cambios producidos en el medio ambiente? La financiera se maneja con normas. En el caso del sector público, estos informes financieros se acompañan la cuenta de inversión, que es la rendición de cuentas que hace el Poder Ejecutivo ante el Congreso a todos los ciudadanos. Y esos informes gubernamentales respetan normas emitidas por la Contaduría General de la Nación. Yo mencionaba este marco conceptual de diciembre del año pasado, donde se modifica el concepto de activo, dando lugar en cuanto emita las normas particulares, a un reconocimiento de los recursos naturales. El tema es cómo medirlos. Hay subjetividad, por supuesto, en su cuantificación. Eso no tendría que ser óbice para omitir su reconocimiento contable. Tendrán que estar inventariados, aunque sea, cuando no sea objetiva su cuantificación, medirlos por un valor simbólico, pero tener un inventario detallado para justamente determinar el crecimiento o la disminución de esos recursos naturales. Si estamos hablando de un bosque, la cantidad de madera pudo haber crecido de un periodo al otro o disminuido ante una tala indiscriminada. Eso tiene que estar mostrado, aunque sean unidades físicas, esos aumentos o esas disminuciones para poder llevar adelante una gestión eficiente y sustentable por parte de los gobiernos. Entonces, en los informes gubernamentales tendrían que estar reconocidos, aunque sea por un valor simbólico, los recursos naturales.
Bien, perfecto, Ana, clarísimo. Vamos a ver si hay alguna otra consulta o alguna otra pregunta. ¿Cómo se presenta la información de cuestiones medioambientales, como por ejemplo en el caso de la bajante del cauce del río Paraná en Entre Ríos? Justamente si los recursos naturales no están cuantificados, estos efectos de aumentos o disminuciones no estarían, aunque sean unidades físicas, no estarían reflejados. Sin embargo, tampoco está reflejado el impacto negativo que ello produce de manera indirecta en muchas de las actividades. Esa es la razón por la cual insistimos que los recursos naturales tienen que estar inventariados, reconocidos contablemente, y de esa manera, en información complementaria, estar destacando aumentos o disminuciones en sus volúmenes, en sus caudales. Depende del recurso de que se trate. En este momento, y lamentablemente no está reconocido, y por ende ese recurso, a lo mejor en alguna nota puede verse el impacto negativo que produce esa bajante en el desarrollo de determinadas actividades, pero no está reconocido el recurso natural en sí. Y eso es lo que proponemos. Desde varios proyectos de investigación que ha dirigido el doctor Palen, que es el expositor que continúa, y que codirigimos y que integran una serie de investigadores de nuestra facultad. Bien, sí, ahí lo vemos al doctor Palen Acuña también. Bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Sí, ¿está previsto un avance en el desarrollo de las normas en esta temática o una modificación? Lo que hace a los informes gubernamentales es halagador que se haya emitido ese marco conceptual. No olvidemos que el concepto de un marco conceptual es consensuar determinadas cuestiones básicas de la teoría contable. Por lo tanto, a partir de la definición y consenso de estas cuestiones de la teoría contable elementales, básicas, se emiten las normas particulares. Por lo tanto, en lo que hace a la emisión de normas particulares para el reconocimiento, medición y exposición de estos distintos elementos, de todo ese patrimonio, el patrimonio económico-financiero, pero también el patrimonio cultural y, por supuesto, el patrimonio natural, será el próximo paso por parte de la Contaduría General de la Nación, atento a la elaboración de este marco conceptual tan reciente de diciembre del año pasado. Y es halagador también este trabajo que ha hecho el IASBI sobre esta encuesta y de pedidos de opinión a distintos usuarios tipo de estos informes contables y a los preparadores de los estados contables de los distintos entes, porque hasta ahora se ha ocupado absolutamente de temas económico-financieros. Parece que se está dando cuenta la profesión de que lo económico-financiero, si no va de la mano y equilibrado con cuestiones sociales y ambientales, no es sustentable en el tiempo. Así que de los dos lados, en los informes de entes privados, persigan o no fines de lucro, y por parte de la Contaduría General de la Nación, en lo que hace a la elaboración de normas que van a servir de base para la confección de la cuenta de inversión, el avance parece ser importante. A lo mejor estamos tomando conciencia de ello. Espero que no sea tarde. Bueno, perfecto, Ana, muchas gracias. Al contrario. Una última pregunta que entró es, ¿cuáles son, que está en realidad relacionada con esto también que usted mencionaba, cuáles son los principales desafíos para los profesionales en este sentido, ¿no? en esta temática? Saber que tenemos los profesionales de ciencias económicas, tenemos que liderar los equipos de trabajo, porque contabilidad es sinónimo de información. Por lo tanto, los profesionales, nosotros, los contadores públicos, somos los que tenemos que liderar esos equipos de trabajo que van a tener que, de alguna manera, diagramar informes contables que
tengan el reconocimiento de estos impactos y de medioambientales y de estos recursos medioambientales en los informes. Entonces, si tenemos que liderar esos equipos de trabajo, tenemos que estar preparados, entender de qué se trata, saber escuchar. ¿Por qué? Porque vamos a basar nuestra opinión en lo que dicen los que conocen de temas. Es un trabajo interdisciplinario. Nosotros lo que conocemos es de cómo reconocer, medir y exponer. Bueno, tendremos que, con nuestro conocimiento científico, estar en condiciones de elaborar normas y de participar en la elaboración de normas y de participar en la elaboración de estos informes, que no tengan solamente esa lista económico-financiera, sino también la lista social y ambiental. Es contabilidad. Así que es el desafío que tenemos como profesión hacia adelante.